Bien, buenas tardes. Bienvenidos al webinar sobre el diseño de la agricultura familiar y en el marco de la celebración del Día del Campesino, un ciclo de conferencias que hoy día llegamos a la última presentación, organizado por la Maestría de Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Queremos agradecer el apoyo, el auspicio y haber compartido a diversas instituciones. Agradecimientos especiales al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA, al Instituto Nacional de Innovación Agraria, a los doctorados de Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable y el doctorado en Agricultura Sustentable, ambos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Hoy, jueves 25, nuestro tema es el nuevo esquema del plan de negocios, propuesta de Agroideas. Bienvenidos a nuestro expositor Jorge Sandoval Ramírez, panelistas Karina Yachi, Cristian Peñalosa. Buenas tardes entonces y damos inicio. Presento a Jorge Sandoval Ramírez. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, con maestría en Gestión y Administración Pública, especialista en Formulación y Evaluación Económica, planes de negocio y articulación de mercado, con especialización en enfoques transversales para el desarrollo local y gerencial. Actualmente, el magíster Jorge Sandoval Ramírez es director ejecutivo de Agroideas, a quien ya le agradecemos su aporte y compartir el plan desde Agroideas. Buenas tardes, Jorge, adelante. Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias por la presentación y si no hay ningún inconveniente técnico, podemos continuar con la presentación, ya entrar al tema del que nos compete actualmente, ¿no? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Está bien, continúe, por favor. Ya, muchas gracias nuevamente. Bueno, antes de entrar a la estructura del plan de negocios, yo quería empezar comentándoles un poquito de lo que hace Agroideas, ¿no? Agroideas es un programa del Ministerio de Agricultura y Riego. Este 28 de junio cumplimos 12 años de trabajo desde aquel 2008 que se creó Agroideas y lo que busca Agroideas es, a través de planes de negocios o proyectos de reconversión productiva, intervenir en la agricultura familiar a través del beneficio a organizaciones agrarias. Entonces, una pieza importante, una clave importante de lo que hace Agroideas se basa en que trabajamos con asociaciones ya conformadas o a las que apoyamos a conformarlas. ¿Con qué? Con un objetivo bastante claro, porque la evaluación que poco a poco vamos a ir desarrollando en este momento, vamos a ver que la evaluación que se hace del plan de negocio es una evaluación que compete a dos aspectos bastante fundamentales. Uno es el aspecto técnico de la propuesta y otro es el aspecto económico-financiero. Lo que se busca es rentabilizar la inversión que hace el Ministerio de Agricultura a través del programa Agroideas. Es por eso que trabajando con asociaciones, con diversos tipos, pueden ser organizaciones, pueden ser cooperativas, pueden ser empresas, lo que se busca es que estas organizaciones, estas asociaciones, rentabilicen la inversión que ellos hacen. Luego les voy a comentar cómo intervenimos, cómo se genera el plan de negocio y cómo se ejecuta. Entonces, lo que nos ha llevado estos años de trabajo es, de alguna manera, tener experiencia en que un productor de forma independiente tiene poco poder de negociación. La cantidad que tenga un productor no es muy atractiva para un mercado cada vez más exigente. Es por eso que lo que tratamos de hacer es intervenir o ejecutar planes de negocios o proyectos de reconversión con asociaciones, de tal manera que
lo que puedan sumar en tanto en cantidad como en calidad les dé un poder de negociación que les permita tener ciertos tipos de beneficios al momento de establecer contratos comerciales con los diversos clientes, ya sea a nivel regional, a nivel nacional o incluso en algunas ocasiones a nivel internacional. La diferencia entre el plan de negocios o el proyecto de reconversión productiva, ojo que aquí no estamos hablando de todavía del tema teórico, básicamente lo que propone Agroidea con estas dos líneas de trabajo es, mientras que con los planes de negocios lo que se busca no es desarrollar una idea nueva, lo que buscamos a través del plan de negocios es fortalecer alguna parte de la cadena productiva en la que en el cultivo o la crianza en el que se encuentren trabajando los productores. Puede ser café, puede ser cacao, puede ser banano orgánico, puede ser palta, puede ser quinoa, puede ser leche fresca, ganado de engorde, diversas cadenas productivas donde lo primero que se hace de manera conjunta con la organización es identificar una problemática. Y allí, ya entrando un poquito más al tema, lo que se busca es identificar esa problemática, pero no solamente eso, sino además identificar las causas que lo generan, porque la inversión que se va a proponer a través del plan de negocios va a ir dirigida a atacar esa problemática, a esas causas que generan la problemática. Entonces, la posibilidad que tienen con las organizaciones a través de Agroideas es que podemos intervenir en diversas partes de la cadena y, pero manteniéndonos en el cultivo, la cadena productiva o la crianza en la que están actualmente trabajando. Esa es la propuesta del plan de negocios, por un lado. ¿Por qué? Porque con los proyectos de reconversión productiva eso es parecido, pero tiene otro objetivo, otra estrategia. Y haciendo solamente un paréntesis pequeño, ¿no? Los proyectos de reconversión productiva se inició pensado en erradicar la hoja de coca en el Braen. Se buscó darles una alternativa lícita y rentable a los productores dedicados a la hoja de coca. Explicaba que la segunda línea de trabajo que tiene Agroideas es justamente los proyectos de reconversión productiva que se inició pensado en erradicar la hoja de coca en el Braen. Entonces, hubo una primera inversión y una considerable inversión en esa zona, pero ahora con las actualizaciones que hemos tenido con la ley de la reconversión ya podemos intervenir a nivel nacional y en diversos cultivos. Entonces, la propuesta con los proyectos de reconversión productiva es que las organizaciones agrarias cambien de cultivo o cambien de crianza a un cultivo de mayor rentabilidad. Eso es lo que busca la segunda estrategia del programa. Entonces, con los planes de negocios y los proyectos de reconversión productiva. ¿A qué se debe esta nueva estructura de plan de negocios? El programa, como les mencionaba, está de aniversario este 28 de junio, cumple 12 años, y este plan de negocios, esta estructura, este modelo o los puntos que se consideran en el plan de negocios datan de aquella época, del 2010, donde se generó. Entonces, lo que les comentaba era que efectivamente el programa entraba un proceso de descentralización y parte de la descentralización y modernización, y parte de la modernización es la actualización de los diversos formatos. Entonces, de lo que se trata esta exposición es transmitirles la nueva estructura del plan de negocio que estamos trabajando como programa y sobre todo también recibir sus aportes. ¿Por qué? Porque estamos participando, he visto los participantes hay de diversos sectores relacionados con la agricultura y sería bueno que también puedan aportar, puedan sugerir algunas mejoras, ¿no? Ahí les contaba que este modelo, esta estructura o esquema de plan de negocios data de hace 10 años. Entonces lo que buscamos es hacer un esquema ágil, un esquema que fluya y que no les generemos más problemas a las organizaciones agrarias de las que ya tienen. Entonces, de la estructura del plan de negocios, de lo que se busca es contar con la información estrictamente necesaria para hacer una correcta evaluación, pensando también en la posterior ejecución del plan de negocios. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo. Teníamos un compañero de trabajo en el programa que exalumno de La Molina que hablaba del Excel como el maldito Excel. ¿Por qué? Porque el Excel
es una herramienta fabulosa para la generación de proyectos o planes de negocios, pero cambiando una sola celda te puede hacer rentable un plan de negocios de un momento a otro. Entonces, lo que se trata es de establecer una estructura que permita tanto al evaluador como a la organización que va a ejecutar el plan de negocios contar con la información mínima indispensable para poder llevar a cabo los objetivos que están previstos en el plan de negocios. Entonces, paso ya para, no, para a apurar el tiempo que se nos ha ido en las interrupciones. Esta es la nueva estructura que estamos planteando. Son en realidad 8 puntos. Si somos estrictos, en realidad son 7, incluso 6. ¿Por qué? Vamos a entrar a este tema, ¿no? El primer punto es el resumen ejecutivo. Lo que buscamos con el resumen ejecutivo es que la organización tenga en cuenta que hay diversos agentes que participan en este plan de negocios a nivel de evaluación y ejecución y a nivel de aprobación de planes de negocios. Hay un consejo directivo del programa Agroideas que, valga la redundancia, aprueba este plan de negocios. Y el evaluador del plan de negocios lee todo el plan de negocios, pero el miembro del consejo directivo no. Entonces, lo que buscamos en esta estructura del resumen ejecutivo es que la organización o el consultor encargado de este trabajo nos brinde un amplio de cómo está la organización, de cuáles son los objetivos que se plantean en líneas generales con este plan de negocios, qué es lo que cómo lo va a conseguir y cuáles son los objetivos que se plantea, ¿no? Entonces, esto es digamos, una primera aproximación a lo que va a contener la propuesta del plan de negocios que van a desarrollarse en los siguientes puntos. Entonces, normalmente los consultores que trabajan con el plan de negocios es lo primero que hacen. Y en realidad, esto es lo último que deberían considerar. ¿Por qué? Porque primero es el desarrollo de la propuesta. Primero desarrollamos toda la propuesta que tenga viabilidad tanto técnica como económica y luego ya se busca, ¿por qué? Porque cuando desarrollas la propuesta ya hablas de la problemática, ya hablas de la situación en la que está la organización. El resumen ejecutivo se hace al final. Ojo que esto es completamente opinable. En el segundo punto, donde ya hablamos de los datos generales de la organización, estos son datos. Aquí no hay que pensar mucho. Hay que recopilar la información que se tiene. Volvemos a refrescar el tema que mencionamos anteriormente, que como programa trabajamos con organizaciones que tienen una junta directiva, que tienen unos socios, que tienen unas hectáreas que acompañan a estos socios. ¿Por qué? Porque si no lo tuvieran, va a ser imposible poder generar una inversión en campo o según la propuesta que ellos planteen. Entonces, el punto 2 de datos generales es eso, básicamente datos. Aquí no hay nada que pensar, son datos donde se pone el nombre de la organización, representante, dónde está ubicada, los datos que van de la cantidad de socios que participan, las hectáreas, la actividad agrícola, pecuaria, forestal que están proponiendo en el plan de negocios y puede ser también el número de RUT, la inversión total. Esta es generalidad, datos generales. El tercer punto es en el que me quiero detener ya un poquito. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo que nos ha pasado es que los consultores que trabajan en la propuesta del plan de negocios utilizan diversas herramientas. Y acá, por ejemplo, utilizan la herramienta del marco lógico donde hay un árbol de problemas, un árbol de objetivos. Y aquí, si bien es cierto, es completamente válido, lo que buscamos en este punto es básicamente que la organización identifique la problemática por la que atraviesa. Porque una vez definida la problemática, tiene que remontarse, lo que ya veníamos mencionando al inicio de esta exposición, remontarse a las causas que generan esa problemática y los efectos que toman o los efectos que trae consigo esa problemática. ¿Por qué? Porque si no se define bien este tema al momento de plantear la propuesta del plan de negocios, probablemente la inversión que se proponga y tanto en montos como bienes o contratación de servicios, no va a estar encaminado a esa problemática. A veces cuando hemos tenido la oportunidad de leer los planes de negocios y ver la propuesta de inversión que plantean,
muchas veces está orientada a otros temas que no están desarrollados en la problemática. Y eso es materia observable. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener una hilación. Planteas una problemática, planteas las causas o desarrollas las causas que generan esa problemática y la inversión tiene que estar dirigida a las causas. Atacando las causas vas a atacar directamente la problemática y a su vez los efectos van a ser distintos, van a ser los que realmente buscas. Entonces, sí es importante aquí tener que saber que la problemática debe estar, digamos, una de los factores críticos de un plan de negocios, porque al no definirla, la propuesta que se desarrolle puede ir totalmente alejada de esta problemática y cuando se ejecuta, los indicadores, los objetivos que se buscan o que se están midiendo en el transcurso de la ejecución del plan de negocios, pueda que no nos sean favorables por no haber hecho una buena identificación de esta problemática. ¿Por qué? Porque a partir de allí, y es el punto que viene a continuación, vienen los objetivos. La problemática general tiene un objetivo general. Los objetivos también luego se empiezan a desagregar y llegan a objetivos específicos. Y los objetivos específicos son medibles. Y por eso es que en esos objetivos específicos o los objetivos específicos concluyen unas metas numéricas. Esto aparentemente suena sencillo, tiene una hilación, teóricamente sigue un proceso, sin embargo, cuando lo tenemos que plantear en el plan de negocio, cuando tenemos que desarrollarlo, a las organizaciones les gana muchas veces el afán de contar con la mayor inversión por parte del Estado y planteas todo lo que se te ocurre. Y aquí no se trata de plantear todo lo que se nos ocurre. Se trata de plantear unas soluciones que están acompañadas o están dirigidas específicamente a atacar las causas que generan la problemática por la que está atravesando la organización. Y aquí lo que le sugiero y lo que le sugerimos mucho a los consultores que trabajan en este tipo de propuestas es que traten de ser concretos. Aquí utilizamos las famosas 4C, que sean claro, conciso, concreto y completos, que no se nos escape nada. ¿Por qué? Porque al tener algo que todavía pendiente, no vamos a poder llegar a las metas del plan de negocio, a estas metas numéricas. Y esto va a generar problemas al momento de la ejecución, porque la ejecución se va a medir por los indicadores que se van a obtener. Luego ya viene la parte del proceso productivo. El proceso productivo, lo que buscamos es que la organización lo defina, lo identifique. ¿Cuál es el proceso productivo cuál es el proceso productivo que lleva a cabo? De acuerdo al sector al que pertenece, puede ser sector agrícola, sector pecuario, sector forestal. La importancia de desarrollar este proceso productivo es identificar en qué parte del proceso productivo voy a aplicar lo que está ahí a continuación, la adopción de tecnología. Y ojo que cuando hablamos de adopción de tecnología, estamos hablando o sea, no se trata, o vamos a decirlo de esta manera, no se trata de ideas innovadoras, no se trata de tratar de descubrir la pólvora. Muchas veces las soluciones a los problemas de las organizaciones agrarias que se presentan para el programa van relacionadas directamente a un correcto plan de fertilización. Y a veces con eso es suficiente. Sin embargo, cuando se habla de adopción de tecnología, que puede ser materia de diversas discusiones, de qué significa la adopción de tecnología, cuál es la solución tecnológica o moderna o que está a la vanguardia, aquí lo que se trata es de identificar correctamente cuál es la parte del proceso productivo en el que tienes problemas, para plantear la inversión allí, para plantear la solución, la adopción de tecnología allí. Y muchas veces la adopción de tecnología puede ser, por ejemplo, en la cadena del café, implementar con tratamiento, maquinaria, por ejemplo, las despulpadoras para un tratamiento de post cosecha, o renovar las pozas de lavado de café. Puede ser eso, tan sencillo como eso, pero por eso lo que buscamos es darle otro enfoque al plan de negocios para hacerlo más ágil y que las organizaciones tampoco pretendan
tener una solución integral a la problemática, porque también hay que tener en cuenta, y al momento de hacer la evaluación económica, que otro de los factores críticos es el presupuesto, ¿no? Entonces es por eso que en este punto lo que hemos considerado es que desarrollen el proceso productivo y en ese proceso productivo identificar cómo entra la adopción de tecnología por parte de la inversión en el plan de negocios y cómo va a cambiar ese proceso productivo. Por ejemplo, y ahí está la imagen del tractor, se ha apoyado a través del programa a mecanizar campo para cultivos anuales, por ejemplo, papa, por ejemplo, quinoa. Antes, ese proceso productivo de preparación de campo se hacía de manera manual o con otras herramientas manuales. Ahora lo que se busca, una propuesta de plan de negocios es disminuir los costos de producción y tener una oportuna preparación del terreno a través de la mecanización del campo. Es una propuesta y cambia. Y por eso es proceso productivo actual, cómo interviene la adopción de tecnología propuesta en el plan de negocios y cómo mejora este proceso productivo. Esa es la idea de este punto, ¿no? Y en el siguiente punto, el estudio de mercado de identificación del cliente. Aquí, de verdad que solamente este punto daría para bastante. ¿Por qué? Porque aquí hay que saber que el estudio de mercado considera análisis de demanda, análisis de la oferta, análisis de precio y el marco regulatorio en el que se va a desarrollar el producto que propone la organización. Sin embargo, la experiencia nos dice que los estudios de mercado que se presentan las organizaciones, las diversas organizaciones y los diversos consultores que han participado y muchas veces presentando propuestas en representación de las organizaciones, son muy gaseosos. Aquí lo importante del estudio de mercado, si bien es cierto, hay que hacer un estudio de cuál es el contexto en el que se mueve la organización a nivel regional, cuáles son los competidores, cuáles son los posibles demandantes o los que demandan actualmente el producto que están ofreciendo, cuáles son las características de ese producto que el mercado exige, cuál es el histórico de precios, cuál es el marco regulatorio. Todo esto está muy bien, pero debe concluir en una identificación concreta del cliente. Si después de desarrollar el plan de negocios te haces la pregunta, ¿a quién le voy a vender? Y no tienes respuesta, significa que el plan de negocios ya viene con alguna debilidad. El plan de negocios tiene que identificar claramente quién es el cliente final de tu producto. En algunos casos, esto se estaba solicitando antes, pero ahora se ha dejado. En el programa exigíamos cartas de intención de compra y podían conseguirlas de diversas empresas, pero igual no era suficiente porque el estudio de mercado lo desarrollaban de manera superflua y lo que se busca acá es que se concrete a dónde voy a vender, quién es mi cliente, qué características tiene ese cliente y qué compra el cliente. Entonces, aquí también se trata de ver oportunidades de negocios, oportunidades. El famoso nicho de mercado está bastante de moda, pero no hace falta descubrir nichos de mercados. Si hay, perfecto, enhorabuena. Pero lo que se trata aquí es ver realmente quién es el que va a comprar y esto es consecuencia de todo un análisis que haces, pero tampoco un análisis macroeconómico si es que no es necesario. Y les comento esto en algunas otras clases, cuando desarrollamos este tema, se los comento a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de la exportación, las organizaciones sí tienen como la ilusión de que su producto sea reconocido a nivel internacional, pero cuando desarrollan el análisis, el estudio de mercado, voy a exagerar y con la disculpa del caso, pero a veces se colocaba como voy a exportar a Estados Unidos. Muy bien, pero tampoco es tan sencillo. Hay que desarrollarlo un poco más. ¿Cuáles son las condiciones de tu producto actuales? ¿Cómo van a mejorar ese producto con la intervención que vas a tener por parte del programa? ¿Cuáles son las características del cliente? ¿Qué está exigiendo el cliente? Y sobre todo, si es que estás en las condiciones de atender ese cliente. Es por eso que el estudio de mercado, como le decía, da para mucho, da para desarrollar, es un curso entero.
Sin embargo, lo que buscamos con esta propuesta es que las organizaciones se concentren sus esfuerzos en el desarrollo de este punto para llegar a concluir con un cliente o más de un cliente, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Y aquí ya viene el tema de la evaluación económica y financiera. Aquí hay varios también, no quiero llamarlo errores, ¿no? Pero ten en cuenta que la evaluación económica y financiera tiene un resultado que es el BAN y el TIR, ¿no? Eso es lo último. Esa es como, digamos, la conclusión. Sin embargo, se tiene el prejuicio o está preconcebido de que el tener un 38%, un 22% de rentabilidad hace que el plan de negocio sea rentable. Ese es un número que, y estoy seguro que sí, que los que manejan Excel, saben que ni siquiera tienen que hacer el cálculo. La fórmula ya te arroja ese resultado. Cuando evaluamos el plan de negocios en el programa, ese tema se ve al final. ¿Por qué? Porque hay otros puntos técnicos antes que debemos considerar antes de llegar al Bang y el TIR. Lo que les decía en algún momento, el Excel te hace un plan de negocios rentable en cuestión de segundos. Cambias una celda y lo hace rentable en el momento, ¿no? Sin embargo, esto es una consecuencia también. ¿Es una consecuencia de qué? Por ejemplo, el llegar a estos resultados de Bang y TIR tiene el paso previo son los flujos de caja. Los flujos de caja, antes de eso tienes que haber desarrollado el estado de ganancias y pérdidas. Antes del estado de ganancias y pérdidas y toda la proyección necesaria, has tenido que desarrollar la inversión y las fuentes de financiamiento. Antes has tenido que desarrollar un presupuesto general, antes has tenido que desarrollar un plan de ventas y antes has tenido que desarrollar un plan de producción. Problemas que hemos encontrado o puntos críticos que no deben que les transmito como experiencia en estos años en el programa, ¿no? El plan de producción. El plan de producción es pieza clave también en el plan de negocios. ¿Por qué? Porque muchas veces la inversión está dirigida justamente a incrementos de producción gracias a mejoras en el rendimiento por hectárea, a mejoras de rendimiento depende la cadena, puede ser de fibra de alpaca, puede ser de leche fresca, puede ser de animales, número de cuyes a través del índice productivo, etcétera. Pero todo está relacionado con el plan de producción. Si va a haber mejoras en el plan de producción, si hay proyecciones de mejoras en el plan de producción, lógicamente esto tiene que estar relacionado con la inversión que tú vas a hacer. Si la problemática que se ha identificado son los bajos rendimientos, por ejemplo, en campo, la inversión tiene que estar relacionada a un plan de fertilización que te permita mejorar los rendimientos. ¿Por qué? Porque el mejorar ese rendimiento va a hacer que automáticamente mejore el plan de ventas con solo hecho de incrementar cantidad. Ahora, en el plan de ventas no solamente es cantidad producida, sino además un precio. Y este precio también es todo materia de discusiones. ¿Qué precio utilizas para hacer las proyecciones? Porque estamos hablando de que actualmente te pagan esto. E históricamente puedes sacar un promedio. Ya, pero si en los últimos años has tenido picos, y les cuento un caso, ¿no? En el 2000, en los últimos años, uno de los mayores picos de precio alto del café fue en el 2011. Luego vino el tema de la roya amarilla y luego vino fluctuaciones del café. Creo que todavía no hemos superado el precio del 2011. Entonces, en el histórico, para promediar puedes tener picos. Entonces, esto también te va a ayudar para las proyecciones de precios, te va a ayudar el análisis que has hecho de los precios históricos, de los precios actuales y hacer una proyección de los precios que se van a considerar en los flujos de caja. El presupuesto también es importante. ¿Por qué? Porque en el presupuesto allí ves temas de costos de producción, también ves
costos, gastos relacionados con la actividad que estás desarrollando y lo que se trata ahí es de establecer todos los costos y los gastos que van a estar incluidos en este presupuesto. Y luego viene el tema de la inversión. ¿Cuánto voy a necesitar para justamente para desarrollar ese plan de producción, para tener esas mejoras en el plan de producción, tanto en calidad como en cantidad del producto? Y luego, una vez definida la inversión, ¿de dónde la voy a sacar? Y aquí también viene otro tema, porque esta es también otra materia eh, de desarrollo de un curso, ¿no? Porque esto como les digo, esto es en líneas generales. ¿Por qué? Porque las fuentes de financiamiento, en este caso para el programa, para los planes de negocio que estamos considerando en el programa, vienen de dos lados. Vienen por parte de los fondos no reembolsables del programa, o sea, parte de financiamiento del Estado, y es un financiamiento de capital propio de las organizaciones. Las organizaciones en algunos casos se comprometen también a través de créditos gestionadas para cubrir la contrapartida que les corresponde. Entonces, también hay un desarrollo de inversión, de fuentes de financiamiento, un estado de ganancias y pérdidas que aquí también, a pesar de que pueda ser evidente, hay que saber que este es un tema, esto es una herramienta contable. El flujo de caja ya es una herramienta de liquidez. Y estos son flujos de caja, también se desarrollan flujos de caja económico, flujos de caja de financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, estos, digamos que, miren, el estado de ganancias y pérdidas, flujos de caja, van y TIR, son datos que, si hacemos bien la fórmula, fluyen. No hace falta empezar a calcularlos nosotros mismos. Es por eso que como programa lo que buscamos es centrar en que el plan de producción esté correcto, que responda a una realidad. Y el plan de producción tampoco, no se busca que sea exagerado. En algunos casos, algunas organizaciones, por hacer rentable, justamente por pensar solamente en Ban y TIR, mueven una casilla, mueven una celda y automáticamente la rentabilidad se va a los cielos, ¿no? Hay otro punto que ya es el final del análisis de sensibilidad, que lo que se busca en este caso es ver cómo va a afectarse diversas variables a cambios que se puedan presentar que no puedas controlar en algunos momentos, ¿no? Llámese sensibilidad de precios, por disminuciones de precios, cómo va a reaccionar la inversión o la recuperación de la inversión, cómo va a reaccionar la recuperación de la inversión o los flujos de caja si existe una subida de los precios de los insumos, o los costos de producción, diversos factores que se pueden analizar aquí en este último punto de análisis de sensibilidad. Y lo último ya son el tema de los anexos, ¿no? Los anexos que hemos tratado también digamos, de hacerlo lo más corto posible, pero que respondan también a lo que necesitamos para evaluar. Por ejemplo, si hay rendimientos por hectárea y que respondan o que van a ser mejorados a través de un plan de fertilización, lógicamente ese plan de fertilización tiene que estar acompañado de análisis de suelos, si van a haber tema de construcciones, tiene que haber una memoria descriptiva, si van a contratación de servicios, tiene que haber un desarrollo de términos de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en líneas generales la nueva propuesta de plan de negocios que estamos a partir de la primera semana de julio vamos a poner va a entrar en vigencia, ¿no? Actualmente esta presentación va a desarrollarse a través de un formato que será publicado en nuestra web. He tratado, disculpen por las interrupciones tecnológicas que han habido, pero he tratado de desarrollar todo el contenido y estoy aquí ya para recibir algunas consultas, para recibir algunas sugerencias. Como le decía, la idea es que si tienen algún aporte a esta nueva propuesta, bienvenida es. Gracias. Hemos escuchado a Jorge Sandoval, actualmente director ejecutivo de Agroideas. Quiero invitar a los panelistas, profesora Karina Yachi, ella actualmente docente de la maestría en agronegocios y consultora de proyectos y plan de negocios. Buenas tardes, Karina, te escuchamos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Jorge. Principalmente felicitar, ¿no? La labor que viene realizando Agroideas, porque creo que es relevante
esa visión de cambio que tiene para ajustar la propuesta y la estructura de los requisitos y funcione efectivamente para que hayan resultados mucho más concretos con los agricultores, principalmente en lo que menciona, ¿no? Que exista una respuesta mucho más rápida a cada uno de los casos que se presentan para el financiamiento que se requiere. Algo que también a mí me ha llamado la atención a lo largo de los distintos recorridos que he realizado en algunas regiones en nuestro país, viendo particularmente el caso de asociaciones, de colectivos de agricultores, es que muchos de ellos desconocen los beneficios que pueden lograr presentándose al programa. Y en particular, en dos oportunidades, voy a contar solamente una para pasar a otros temas que me parece importante comentarlos acá, es que estando en Ancash, ¿no? Fuimos a visitar las oficinas de Agroideas y la persona se entiende que no está para todo el mundo todo el tiempo, porque son pulpos, entre comillas, porque tienen que hacer diversas labores, pero era una observación que tuvimos con el equipo por el hecho mismo de que es relevante que este proceso de comunicación que quiere llamar a más productores, a más asociaciones, pueda manejarse también con un conjunto de acciones de comunicación mucho más fuertes, ¿no? En alguna oportunidad se nos ocurrió también como parte de una propuesta que teníamos en un grupo de trabajo, el hecho de trabajar con impulsores, que vayan a ciertas zonas que son potenciales por el producto que tienen o por las características climáticas para buscar beneficiarios que puedan acceder a el programa. En particular, yo he recibido muchas de las críticas de agricultores que no se sienten contenidos en ciertos programas y en otros he recibido también la necesidad manifiesta de contar con una salida y no es raro haber recibido un comentario de que ellos no sabían cómo hacer un plan de negocio. Es cierto que en algunos casos hay poblaciones y comunidades que cuentan con algún agente de cambio que puede ser uno de los agricultores que ha tenido más contacto con los mercados, que se ha informado más o que tal vez haya tenido un grado de formación más avanzado que sus compañeros, y es aquel que sirve de nexo para conectar y hacer posible que se pueda participar de este tipo de programas, pero también he sabido que muchos de ellos no tienen esa conexión, ese nexo. Entonces ahí va la relevancia de que el programa también busque la integración de la información, de cómo acceder. Ya claramente nos lo comenta Jorge en esta nueva estructura que es mucho más ágil, que pretende ser mucho más precisa, además de mucho más exhaustiva en el tema de qué es lo que se busca para que podamos llegar a buen término en el tema de hacer concreta una mejora sustancial en la economía de los agricultores, es que también se trabaje en las prácticas de comunicación, de asesoramiento y de búsqueda de potenciales beneficiarios. Algo que particularmente me llama la atención y que yo felicito es que se siga difundiendo el mensaje de que los agricultores van a lograr superar estas barreras que tienen con el mercado, estos cuellos de botella, si trabajan en asociatividad. Muchas veces se escucha que los resultados en asociatividad son limitados, pero es importante recalcar que individualmente su poder de negociación, como lo dijo Jorge, es muy limitado. Además, es posible que individualmente tampoco accedan a fondos que el gobierno hoy en día está tratando de colocar para activar nuestra economía. Finalmente, también me parece relevante hacer una reflexión acerca de la importancia de plasmar muy bien la problemática. El hecho de dimensionar una solución no implica que cuando hagamos un plan de negocio le coloquemos como si fueran adornos demasiados ítems para tener, digamos, un mayor financiamiento. Es importante que seamos realistas en lo que la asociación o el grupo organizado de agricultores va a lograr desarrollar a lo largo de la ejecución para que finalmente nuestra propuesta sea un modelo a seguir por otros agricultores. Entonces, yo invito particularmente a que se piense que la herramienta plan de negocio es una buena mecánica que puede ser eficiente si es bien usada. Lo que se ha visto en particular en algunos casos es que si bien es cierto, como dice Jorge, el papel aguanta todo y movemos las fichas como queremos,
podemos lograr un resultado que llame la atención, que califique, pero al momento de llegar a la ejecución tenemos grandes problemas. Y ahí es cuando limitamos la oportunidad para otro grupo de productores que finalmente no va a poder lograr un desarrollo interesante. Y para cerrar, mi último punto, comentario, a reflexión para todos, es pensar que la salida de una asociación es una puerta abierta para la salida de las demás asociaciones de una zona o un territorio. No podemos pensar que solamente si un grupo sale adelante es una victoria. Tenemos que pensar que en la región tenemos que lograr que muchas asociaciones logren salir adelante y en conjunto lograr articular los resultados de Agroideas, por ejemplo, con resultados de otros programas que permitan finalmente llegar a planes de negocio que incorporen la innovación dentro de las soluciones que se presentan al mercado. Muchas gracias, doctor. Gracias, Magíster Karina Yachi. Vamos a continuar con estos aportes importantes, reflexiones. Invitamos a Magíster Cristian Peñalosa Medina. Él también es docente de la Maestría de Agronegocios, actualmente consultor en gestión de proyectos, startups e innovación. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, Karina. Un saludo a todos extendido. Me gustaría reflexionar un poco, compartir un poco las reflexiones respecto a lo que han sido estos días de ponencia, bastante interesantes, y redondar en el tremendo aporte que nos ha brindado Jorge a partir de lo que viene realizando Agroideas. El día lunes, el doctor Werner, desde Israel, nos compartió un poco la importancia de promover innovación, eso mismo que tú comentabas ahora, Karina, y la necesidad de la conectividad en ámbito rural. Está tan ansiosa y necesaria. Hay tantos programas de iniciativa privada y pública que quedan en nada producto de esa falta de conectividad y ahora más que nunca se pone en evidencia mucho de ese gap, mucho de esa brecha que se afronta. También nos comentaba un poco la generación de condiciones y la necesidad de confluir sector público y privado. El día martes, desde ICA, nuestro compatriota José Arce nos hablaba de la visión de la agricultura familiar, pero bajo una perspectiva de desarrollo territorial, comprendiendo, entendiendo lo multidimensional que implica ello y la propia naturaleza de cada región, de cada zona. Entendemos que una receta no puede ser replicable. El mismo plan de negocio, el mismo paquete tecnológico en una misma zona no puede ser replicable en otra zona. Un poco este copy-paste tentativo, pero fuera de lugar. Entonces, esa misma receta no puede funcionar en otro ámbito. El día de ayer conocíamos un poco más, por medio del aporte de Juan Carlos Guerrero, de Linía, y la necesidad e importancia de las adopciones tecnológicas, que también ahora lo estamos pudiendo evidenciar en la incorporación dentro de este plan de negocios que nos propone, que nos ha presentado Jorge. Y también el potencial y trascendencia de los centros de innovación regional. Nos queda claro de que estos planes de negocio que nos ha presentado ahora Jorge confluyen en la necesidad de una plena identificación de potencialidades, reales necesidades y evidenciar la problemática real que afronta este ámbito para poder proponer soluciones inteligentes. El día de ayer, y ahora voy a abstraerme un poco más todavía, el día de ayer se hicieron públicas cifras, las últimas cifras de actualización del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de una contracción de nuestra economía que bordea el 5%. Estamos hablando que es una de las mayores contracciones, la mayor contracción después de la Gran Depresión. Entre América Latina, Europa, Estados Unidos, estamos hablando de niveles de contracción que van a ir entre el 8 y el 10%. Bajo este contexto en donde, de hecho, nosotros vamos a caer este año a 2 dígitos con seguridad, ¿qué cosa es, qué tipo, tal vez la consulta que nos podríamos hacer, proponer, la reflexión que deberíamos hacer es qué tipo de agricultura es el que buscamos que promover y de qué forma realmente queremos o aspiramos ser competitivos? El nivel de inversión privada este año va a caer alrededor de 30%, la inversión pública algo entre 8 y 9%. Ahora más que nunca los recursos van a ser escasos. No necesitamos entonces soluciones inteligentes, planes de negocios efectivos que realmente atiendan necesidades. Solamente haciendo un ejercicio, si consulta amigable del MEF, identificáramos el presupuesto de total de proyectos
de los gobiernos regionales y locales, aspirando a que de ese total el 10%, y sobre ese 10% solamente llegáramos a ejecutar un 30% de proyectos en torno, por ejemplo, a estos planes de negocio, por ejemplo, a iniciativas de impacto, pudiéramos estar moviendo el PBI del sector agropecuario por lo menos 2 puntos porcentuales. Y ello tiene un efecto de eslabonamiento, porque estamos hablando de 2 puntos porcentuales solamente del valor bruto de la producción. El esquema de servicios, agroindustria y toda la mecánica, porque esa es una de las grandes bondades del sector en el que estamos. El potencial que tiene para trascender fronteras, para ir hacia otro servicio, hacia otra gama de servicios que también pueden confluir. Sabemos y aplaudimos también la iniciativa que está haciendo el ICA ahora, con un acercamiento con Michael Kremer, que es Premio Nobel en Economía del 2019, a partir del cual se está buscando la digitalización. Estudios han evidenciado que la digitalización en la agricultura no solamente incrementa la productividad, sino el nivel de ingresos de pequeños agricultores. Entonces, bajo ese escenario, bueno, lo que necesitamos es un cambio de enfoque, no solamente pensar en la oferta, sino como también compartía Karina, también nos lo comentaba en la misma ponencia Jorge, necesitamos un enfoque de convergencia, en donde actor público y privado participe. Y momento aquí, acá también estamos la academia. ¿De acuerdo? El compromiso y de poner el hombro más que el hombro, estar en el campo de parte no solamente de los que conformamos la Universidad Agraria, no solamente de quienes conformamos la maestría y del profesorado en conjunto, sino del tremendo potencial que subyace en nuestros propios alumnos. Ellos son gestores de verdaderos cambios y a ellos también les atribuimos parte de esta responsabilidad compartida. Responsabilidad que va a terminar redundando en un bienestar general para las economías rurales en su conjunto y una generación de un mayor valor económico. Eso como reflexión deseaba compartir, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Cristian. Ahí, disculpen la interrupción, que hay personas que están llegando, y es que el tema es muy importante, muy importante lo que hemos escuchado. Quizás también para finalizar, invitar nuevamente a Jorge Sandoval, algunas palabras finales. Finalmente, ¿cómo podemos hacer que en este tiempo de pandemia se aproveche esta nueva propuesta del plan de negocios? Te escuchamos, Jorge, con algunos temas finales. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por los comentarios que han hecho los dos panelistas que han participado, y agradecer por haberme permitido exponer lo que hace brevemente el programa y la propuesta de plan de negocios que estamos desarrollando, ¿no? Hay que también considerar que la academia en este tipo de estrategias de intervención que tenemos como Estado juega también un papel fundamental, ¿no? Y qué bueno que podamos compartir este tipo de experiencias y este tipo de diversos puntos de vista para justamente poder atacar una problemática que está relacionada al campo, ¿no? He podido leer algunos comentarios que han hecho por el chat. Yo solamente pedirles que si tuvieran alguna duda, alguna consulta o alguna sugerencia que puedan proporcionarnos para esta estructura del plan de negocios que todavía no está escrito en piedra, ¿eh? Está, como les mencionaba, estamos digamos, una versión preliminar que va a estar aprobada en la primera semana de julio. Entonces, si tuvieran alguna sugerencia, si tuvieran algún aporte que nos pueda ayudar a nosotros como programa desde parte de la academia, va a ser bienvenida y vamos a tomarla en cuenta. Solamente tal vez dejarles mi correo electrónico para que puedan escribirme y podamos establecer algunos trabajos incluso en conjunto, ¿no? Mi correo es jsandoval@agroideas.gov.pe
Y nuevamente agradecerles el espacio y agradecerles las sugerencias que he podido recibir de parte de los panelistas que me han acompañado y sobre todo de los chats que he ido allí leyendo también. Muchas gracias nuevamente. Bien, de esta manera estamos llegando al final de esta conferencia. Gracias, Jorge Sandoval de Agroideas. Muchas gracias a los profesores Karina Yachi y Cristian Peñalosa. Eso ha sido el tema que hemos tratado. Buenas tardes con todos.